new with us, we're working our way through Luke's Gospel, and we find ourselves in chapter 17 today as we look at these four aspects of discipleship. Vamos a ver 4 aspectos del discipulado. Vamos a orar juntos. Damos gracias por tu palabra, Señor, de que un domingo más estamos juntos para alimentarnos de la riqueza de tu escritura. Abrimos tu palabra, que tú nos abras nuestros ojos para ver la maravilla de tu palabra. De que no solamente vamos con una emoción religiosa, sino que podamos tomarlo, absorberla y aplicarla a nuestra vida. Por el amor de Cristo oramos. Amén. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto estos anuncios de seguro de Progressive, de no ser como tus padres. El Dr. Rick es un gurú de autoayuda que enseña a los propietarios de viviendas de peligroso envejecer y tratar de ayudar a los alumnos para que no se conviertan en sus padres. Los hijos pueden reírse al ver que siguen los hábitos de sus padres. Los padres se ríen al saber que están siguiendo sus hábitos. Y los abuelos se ríen al saber que sus hijos están convirtiéndose en ellos. Una cuanta que aparece de Dr. Rick y le dice oye, que aquellos que están tratando de ser como su padre, la camarera no necesita saber tu nombre. O a una persona que está en una ferretería le dice, y ve una señora que tiene pelo morado y dice, todo lo vemos. Y uno de los más favoritos es un tipo que está de pie junto a un plomero molesto, que está sustituyendo, dándole algunas instrucciones de lo que deberían. Acuérdate que tú lo contrataste a él. Así, Dr. Rick es un carácter de comedia, pero pone en mente de que estamos influenciados por un tipo de gurú o maestro. Y la pregunta que tenemos son, ¿quién te está discipulando? Aquellos que son de autoayuda aparecen donde quieran. Todo el mundo tiene un podcast que escuchar. Tenemos muchos mensajes de todas cosas. También tenemos advertencias políticas. Tenemos noticias tristes. Eso es en serio. Pero hay una voz que está en el medio de todas las otras voces, que no es como ninguna de las demás voces. La primera voz para la vida de Cristo, de los discípulos de Cristo, tiene que ser Jesús. No venimos a la palabra de Jesús como si fuera un maestro entre los demás. Porque nadie habla con la autoridad divina como Jesús. Él habla la palabra de vida acerca de las cosas más importantes de la vida. Y nosotros somos sabios cuando construimos nuestra vida en su palabra. En capítulo 6 de Lucas recordamos que le dice a sus discípulos de que sus discípulos no son mayores que su maestro, sino que cada aquellos que sean entrenados serán como su maestro. Y es importante que tú lo escuches, porque tú serás como ese a quien tú estás siguiendo. Así que queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser como Él. Y ves en el texto de hoy, en el verso 1, que el enfoque es ahora a los discípulos. Como Él está entrenando a estos discípulos a qué lo que hacer es a vivir la fe. Como estos nuevos líderes van a ser una comunidad mesiánica que se llamará la iglesia. Y aquí vemos en el Evangelio de Lucas de que Él está siempre abordando a uno de estos tres grupos, a la multitud, aquellos que no son creyentes y aquellos que son religiosos, líderes religiosos que usualmente se oponen a Él. Y algunas veces está abordando a los discípulos. Y ahora mismo está poniendo su atención en sus discípulos. Y le da 4 aspectos importantes de un discipulado fiel. Y se ha dado de una manera breve y concisa como un proverbio, como una colección de proverbios. Y el hilo conductor es que cada uno de ellos aborda el camino diario del discípulo. Y es con el caminar del Señor. Y con el caminar con uno con nosotros, como vemos en el énfasis que hace acá, viviendo el Evangelio en la comunidad. Así que déjame darte estos 4 aspectos. Uno, el peligro del pecado es el primero. La práctica de perdonar, el poder de la fe y la postura de siervo.
Primero, el peligro del pecado. the peril of sin. Jesús comienza Talking about hablando de la tentación y el llamado a la santidad. Jesus speaks about the Él habla de la inevitabilidad de la tentación, when he says temptations to como, sin como la tentación al pecado viene, seguro que viene. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Sabemos esto, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús regrese, el pecado será erradicado. No habrá más tentación. temptation will be gone. Pero ahora, las tentaciones abundan. Temptations are everywhere. Hay oportunidades para pecar cada día de tu vida. Minute of our day to cave into temptation. El término que Jesús utiliza para tentación es de pecar, es en inglés, es una palabra en inglés, Greek word. en griega, que es escándalo, que Scandal from. donde sacamos lo que es escándalo, lo que significa un tropezar o una bloca de tropezar. Stumbling block. Y lo que está diciendo es que una piedra de tropiezo viene. It originally meant the Y originalmente se refería al palo de cebo en una trampa y más tarde a la propia trampa. Las trampas son seguras. be set for you. Stumbling blocks are Las piedras de tropiezo estarán puestas en tu camino. so they're going to be Va a haber mucha trampa, mucha piedra de tropiezo que no va a hacer nosotros querer tropezar to trip us y hacernos pecar. cause us. Él quiere que sus discípulos sepan que se den cuenta de esto. Aware of this. Ahora para nosotros, Now for us, quizás nosotros lo enfrentamos de manera variadas. Puede ser lo que es una trampa intelectual, que puede ser una trampa que te haga dudar de la creencia cristiana. Puede ser una trampa cultural. La influencia de los famosos icons, for example, que pueda intentar apartarte de la piedad. O las trampas comerciales. ¿Cuánta publicidad puede hacer acerca de la tentación? recall Una, una, an ad una, to get you to go to un periódico quote just the right que nos trataba de llevar al Evangelio. También puede ser una trampa de relaciones, de amigos que pueden alejarse a la fidelidad. It may be church O puede ser una trampa de la iglesia, de líderes espirituales pueden desviar a la gente, a comprometer la fe, because they y- o posiblemente un liderazgo dominante. all sorts of traps abound. Y detrás de todo esto tenemos al propio tentador que busca Who is seeking atraernos hacia el pecado y devorarnos. to devour us. La tentación se convierte en, quizás ya no es, la tentación en sí no es pecado, pero sabemos que se puede convertir en pecado cuando nosotros nos damos a ella. Como dice en Hebreos 5, en Hebreos 4, dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Wants his disciples, Así que quiere que sus discípulos estén he wants us to en guardia, que estén alertos. Él quiere que estemos alertos, que sabemos que estemos en una guerra. Y no importa dónde vayamos, no podamos escapar la realidad, la tentación. of temptation. Hay una película que se llama A Village, como un pueblo estaba tratando de aislarse de la sociedad y crear una sociedad utopia, And what they soon found out y se dieron cuenta que el pecado no solamente estaba allá, sino que estaba aquí. and that the Y que tú no puedes simplemente alejarte lo suficiente para alejarte de la tentación. El padre de la iglesia, Jerónimo, describió como as a monk, he wrote about como tanta tentación él tuvo, como su cuerpo se quemaba por su deseo de carnales. Tú no puedes simplemente alejarte de la tentación, it's inevitable así que tenemos que estar alerta. to be on our guard. Satanás nunca duerme, Never sleeps. el pecado nunca duerme, Never sleeps. y deberíamos tomarlo en serio. John, hablando acerca de eso, dice, el pecado siempre apunta al máximo. Cada vez que se levanta para tentarlo o atraer, si puede tener su propio curso, iría al máximo. Cada mirada impura sería adulterio. Cada deseo codicioso sería opresión. Cada pensamiento de incredulidad sería ateísmo. Podría ir a la cabeza. Y después dice, famosamente dice, está matando el pecado o te matará a ti. We must flee it, as 1 Corinthians Y vemos lo que dice en 1 Corintios 6, que dice, huye de la cesación. we must fight this temptation with a deeper delight Tenemos que tener un profundo placer por Cristo para poder luchar contra esta tentación. affections to our loves. No solamente decirle no al pecado, sino decirle sí a Jesús. Saying yes to Christ. Así que nosotros peleamos la tentación con un gran deleite en Cristo Jesús, más que el pecado. Como dice Felipe,
Dice, llena tus afectos con la cruz de Cristo y no habrá lugar para el pecado. Dice, ese es el propósito por el cual nosotros estamos acá. Que nuestros afectos puedan ser llenos de Cristo para que no haya lugar para el pecado en nuestros corazones. Y después Jesús cambia y le dice, evita incitar a otro a pecar, le dicen. Dice, mejor sería que, dice, al de aquel por quien viene, alguno va a querer llevar a otra persona a pecar. A personas que van a estar allá afuera poniendo trampas, poniendo piedra de tropiezo. Y hay varios lugares en los que podemos causar a alguien a pecar. En 1 Corintios 10 y en Romanos 14 habla del hombre débil, de que no llevemos a la persona débil a pecar. Los reyes, en 1 y 2 Reyes, llevaron al pueblo a la idolatría. En el libro de Apocalipsis vemos que la iglesia ha sido condenada por permitir falsas enseñanzas acerca de la idolatría y pecado sexual. Y Jesús es posible que tenga aquí pensando que específicamente la falsa enseñanza. Por ejemplo, los líderes religiosos que eran culpables de la falsa enseñanza y estaban desanimando a la gente de seguir a Jesús. Y leemos sobre el peligro de la falsa enseñanza en muchos lugares. Por eso no puede venir solamente de una manera formal, de liderazgo, sino que hay muchas maneras en las cuales tú puedes estar en una manera, puedes ser influenciado por otra persona. Y tenemos que estar alerta para no ser eso, sino también que tenemos que estar en alerta para aquellos que no quieren influenciar. Por ejemplo, puede venir de un padre. Si el padre no está dando ninguna instrucción espiritual a su hijo, o cuando el hijo quiera un interés espiritual, ellos simplemente no le ponen caso. O puede venir a través de tu pareja. Una pareja puede tratar de convencer a otra persona, a su pareja de que no tiene que ir a la iglesia todo domingo. O simplemente hablarle de manera dura para que esa persona peque. Hay muchas maneras en las cuales podemos hacer esto. Esto puede venir a través de un novio o una novia. Burlarse de su fe. O empujar a la novia al pecado. ¿Cuántos jóvenes, cuántos estudiantes universitarios o adultos jóvenes o incluso adultos mayores han sido alejados de Jesús debido a una relación impía? Puede venir a través de un miembro o un amigo. Un espíritu que se queja puede llevar a otra persona a vivir una vida de quejándose. Una ocasión de hablar de una manera, hablar que no es fiel a la otra persona, puede llevar a la otra persona a pecar en contra de eso. O simplemente hablar, darte mucha importancia a alguna cosa, puede llevarte a algo de la envidia a la otra persona. Hay muchas maneras en las cuales tú puedes ser una piedra de tropiezo a la otra persona. Así que la pregunta que tenemos delante de nosotros es, ¿estoy yo causando que otra persona peque? ¿Estoy llevando a otra persona a apartarse de la fe por mis acciones, por mis palabras? Y Jesús aquí tiene una palabra muy fuerte para sus discípulos, porque tiene una gran responsabilidad para los discípulos como maestros, que llevar a la persona a la verdad y no llevarlo a la falsedad, como lo están llevando los líderes religiosos de ese tiempo. Jesús le dice en el verso 2, le habla de lo que le sigue a la persona que ha sido aquella que hacen pecar. Tener cuidado. Mejor le sería que si le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Es una imagen muy fuerte, ¿verdad? Una piedra de molino era una piedra pesada que ha sido llevada por un animal en los granos para moler los granos. Es mejor que te haga un collar de molino que haga tropezar a alguien de la fe y que te tire al mar. Es mejor que te haga esto a que tú lleves a alguien a pecar. Una muerte fuerte como esa es mejor que tú lleves a alguien al pecado. Eso es algo bien severo. Y vemos cómo Jesús tomó tan serio el pecado. En Mateo 4 le dice, si tu ojo te causa pecar, sácatelo. Si tu mano te
tómalo seriamente. Haz todo lo que puedas hacer para evitar el pecado. Y aquí le está diciendo, aquellos que están llevando a pecar a otra persona, hay un precio muy caro que pagar. Y quizás tengan los discípulos, los fariseos en mente, o para aquí lo pequeño se puede referir simplemente a creyentes, pues, o puede ser simplemente creyentes jóvenes. La verdad que no importa. El punto es que no debemos llevar nunca a ningún creyente fuera de la fe. Little ones, pequeño significa que nosotros necesitamos cuidado, protección, que somos vulnerables, que podemos ser influenciados. Así que ten cuidado quien tú escuchas. Asegúrate que tú estés siguiendo al maestro correcto. Y después le ponen algo personal. Presta atención a sí mismo. Ten cuidado, que dice proségete. Y esto es que siempre esté en guardia, cuidarte de ti. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que le dice, persiste en esto. Nunca dejes de vigilar tu vida y la doctrina que enseña. Es una advertencia y Jesús nos advierte porque nos ama. Y Jesús quiere que nosotros caminemos en sabiduría y en santidad. Y en sabiduría y en santidad que nosotros podemos encontrar gozo, encontrar el significado para nuestra vida. Y Jesús está casi mandando a estos discípulos al mundo. En un corto tiempo ya no estará más con ellos. Y Él quiere que estos discípulos entiendan que la tentación está ahí por donde quiera y que ellos eviten y que se mantengan alertas de toda tentación. Y Él también está con eso para nosotros, para nuestra vida. Es un llamado a la santidad. Para eso Cristo nos está llamando. El carácter es más importante que el talento. El fruto espiritual es más importante que el talento que tú tengas o los dones que tú tengas. Lo que debemos cultivar es el carácter o el fruto espiritual que viene por caminar en santidad. Como Machen dijo, no son los grandes talentos lo que Dios bendice, sino la gran semejanza con Jesús. Eso es lo primero que eso dice. Y lo segundo que dice aquí es la práctica de perdón. Versos 3 y 4, relacionado con esto. Y sigue aquí la palabra de que nosotros tenemos que practicar el perdón en el caminar cristiano. Y lo vemos aquí en la comunidad. Si tu hermano peca, pecado en general, repréndelo. En el verso 4, si él peca otra vez ante ti, personalmente, y lo dice 7 veces. Y lo primero que dice acá es corregir a la persona que ha pecado. Repréndelo. Eso no significa que tú simplemente lo regañas, sino que tenemos un coraje humilde para enfrentarlo, un valor humilde para enfrentarlo. Y esto lo vemos con el resto de las escrituras. Esto no es para que nosotros seamos los policías de la justicia, sino que como vimos anteriormente en Lucas capítulo 6, que primero debemos sacar la viga de nuestros ojos antes de sacar la paja del ojo de la otra persona. Así que eso tiene que venir de un corazón lleno de amor. Si él peca delante de ti, como dice aquí en el verso 4, ¿qué hace cuando una persona peca delante de ti? Esa es nuestra prueba. Primero, ¿qué tú crees que debería hacer? ¿Ir a los líderes de la iglesia? ¿O qué? ¿O ignorarlo? ¿O o simplemente hablar a la espalda de ellos? ¿O ve a ellos? La respuesta es muy bueno, muy bien, clase. Tienen una buena. Usualmente en esta ocasión fue y eso es lo que eso vamos a la persona. Si se arrepiente, como dice el verso 4, perdónalo. Cuando el que ofende se arrepiente, tenemos la responsabilidad y privilegio de perdonarlos. Y es un perdón que no tiene límite. 7 veces al día. ¿Cuántas veces debemos perdonar a la persona? Nosotros continuamos perdonando a la persona cuando se arrepiente. Ahora, esto es bien fácil de escucharlo, pero es algo difícil de hacer.
C.S. Lewis dijo que el perdón es algo hermoso hasta que tenemos que practicarlo. Podemos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Es una idea hermosa, pero yo simplemente no lo puedo hacer. Aún, aún tú no puedes simplemente estar con mucho miedo para enfrentar, pero tampoco puedes estar con resentimiento para perdonar. Necesitamos ayuda. Y la buena noticia es que tenemos esa ayuda. Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos ha dado su corazón, Él ha cambiado nuestra vida. Ahora, esto levanta una pregunta práctica de cómo podemos perdonar. Como por ejemplo, ¿qué pasa si la persona no está pidiendo perdón de manera sincera? ¿O qué tal si el pecado perjudica a otros? Evidentemente, hay matizaciones importantes, como el hecho de que el perdón no significa que no haya consecuencia a las acciones. Jesús simplemente se refiere a la necesidad de estar dispuesto a perdonar a los arrepentidos. Y el tema de perdón es un tema importante en Lucas. En la cena de las santas, en la oración del Señor está puesto en el centro. Perdona nuestro pecado como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. También lo vemos en la historia de Dios. En Nehemías 9 habla de que Dios está dispuesto a perdonar. Él está más dispuesto a perdonar que nosotros de repentina. Y Jesús nos invita a que seamos misericordiosos como nuestro Padre en el cielo es misericordioso. Ahora, ¿qué significa perdonar a alguien? Vamos a citar a Sir Pro. El perdón, en términos bíblicos, significa no retener un pecado en contra de una persona más. La Biblia enseña que cuando Dios nos perdona, arroja nuestro pecado al mar del olvido y no se acuerda más. Ahora, sería absurdo interpretar esto como si Dios omnisciente sufriera repentinamente amnesia, sino que de manera legal Él nos perdona. Él simplemente nos perdona. Él nunca más nos trae cargos en contra de ese pecado que perdonó. Eso no es tanto una actitud de corazón de que yo simplemente te perdono y nunca más voy a traer esto delante de ti o ninguna de la otra persona. No debemos llevar un registro de las infracciones pasadas. Esta es una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo. Nosotros venimos todos a esa conclusión. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Y lo que debemos hacer es dejar que el Evangelio venga a nuestro corazón y recordar cuánto Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, de que Él no ha puesto nuestro pecado en contra de nosotros. Es algo asombroso poder ser perdonado. Y en el musical de Hamilton se le llama imaginable perdonar. Y lo que Jesús ha hecho por nosotros es lo inimaginable. Él perdonó nuestro pecado y lo mandó a la profundidad del mar. Y Él lo continúa haciendo día tras día. Él no solamente nos perdona 7 veces al día, sino como 70,000 veces al día. Él nos llama a imitar a este perdón. Hacer como como dice Pablo, sé como Dios que perdonó en Cristo. Seguir este ejemplo de perdonar. Nosotros podemos perdonar a otra persona. Pero no tenemos el deseo para hacerlo, a menos que nosotros estemos en el Evangelio todo el tiempo. El Evangelio es como esta máquina antigua de Coca-Cola que tú tienes que pegarle para que lance la Coca-Cola. Bueno, por lo menos era cuando cuando yo estaba creciendo, eso sucedía. Mi corazón necesita eso. Yo necesito pegar el Evangelio en mi corazón hasta que entre a la profundidad de mi corazón y así poder tener el poder para perdonar a otra persona. Número 3. Ahora se mueve de perdonar a la fe. Esto puede ser el resultado de lo que Jesús hizo, reconociendo de que el perdón es algo que es difícil de hacer. Así que los discípulos requieren más fe. Si esto está siguiendo este pensamiento de que ellos necesitan más fe para poder perdonar, es interesante de que ellos piden fe y no amor. O quizá otra virtud cristiana. Es asumido de que ellos tienen fe. Ellos quieren que simplemente crezca un poco. Y le llama Señor. Él sabe de que Él es el objeto de la fe. Él es el único que puede incrementar su fe. Así que le dicen,
aumentas nuestra fe. No le pidió más paciencia, no le pidieron más, le pidieron fe. Eso es fe en el amor de Dios, fe en la gracia de su Hijo, más fe en en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos creer esto, creer el Evangelio, y eso va a transformar nuestras relaciones. Y Jesús le da aquí una imagen vívida de lo que es esto, que Él es una grano de mostaza. Yo casi trago una, pero si yo lo trago aquí, no lo vas a poder ver. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le puedes decir a este psicólogo, remuévete y plántate en el mar. Es algo asombroso. Jesús le dice aquí. El problema aquí no es la cantidad de fe, sino la presencia de una fe real. No es una gran fe, en realidad, sino una fe genuina. Si tú tienes fe real en el objeto correcto, entonces cosas sorprendentes pueden suceder. Y ellos están viendo el objeto de su fe cuando ellos piden que le aumente su fe. Y Jesús hizo muchas cosas grandes con estos discípulos. Él tomó la fe de mostaza que ellos tenían e hizo cosas asombrosas. Así que muchas personas pueden venir a ti y decirte, yo me gustaría tener tu fe. Y lo que tú deberías responder es, tú no necesitas mi fe, lo que tú necesitas es mi Salvador. Ahí donde es que está, donde la fe está, es en el objeto de la fe. Ya sea grande o pequeño, tú vas a tener el mismo Cristo. Lo importante es, ¿tienes fe en ese Cristo? A ver, piensa en los israelitas cuando ellos estaban pasando por el Mar Rojo. Dios dividió el Mar Rojo. Tú sabes que algunos de ellos, con mucha confiando en Cristo Jesús, confiando en Dios, caminando por medio de por la seca, por el agua seca, algunos dudaron y algunos vivieron con mucha fe. ¿Quiénes fueron salvos? Los dos. Aquellos que tenían una fe grande y aquellos que tenían una fe pequeña. Aquí es, si tú tienes fe en Dios o en Cristo Jesús, tú le puedes decir a un psicólogo, sácate de aquí y plántate en un mar. Y un rabino dijo que esta planta o este árbol podía tener raíces que durarían más o menos 600 años y simplemente no podían ser sacadas por fuerzas humanas. Y Jesús le dice, si tú tienes fe real, cosas sorprendentes pueden suceder. ¿Qué fe? ¿Cómo se ve esta fe? Esta fe se ve aferrarse a Dios día a día. ¿Cuánta gente tú le puedes preguntar, ¿cómo está? Un día a la vez. Eso es una fe de mostaza puesta en el lugar correcto. Descansando en la fuerza de Cristo, buscando la gracia de Cristo y confiar en la promesa de Dios. Y también obedecer a Cristo cumpliendo su palabra y vivir en fe en Cristo hasta que podamos ver a Cristo. Este es tipo de fe, un tipo de fe que puede hacer cosas sorprendentes. Así que eso habla aquí la palabra, lo que es el pecado, el poder de la fe, y después dice la postura de un siervo. Aquí habla describe la actitud de un siervo. Así que si tú estás tratando de evadir la tentación, si tú estás tratando de poner en práctica el perdón, y tú ves cosas pasar por tu fe, y como dice un escritor, le dice, para poder eliminar esto de querer enorgullecerse, de que ellos sepan de que cuando ellos sirven a Cristo, no simplemente es un privilegio hacer, simplemente ellos están haciendo su trabajo. Y eso es algo asombroso en un mundo donde vivimos, queremos darle medalla por cualquier cosa a los demás, donde todo el mundo quiere una medalla, donde todo el mundo quiere ser reconocido y recibir aplauso. Ahora, no debemos leer esto de una manera errónea, como no debemos leer ninguna escritura de manera errónea. No significa que no significa que tengas que ser rudo con otra persona. No es que tú simplemente vayas y simplemente practica perdón, que es mejor. El punto que Jesús está haciendo aquí es que somos siervos inútiles.
Yo siempre, como dijo también Juan el Bautista, no soy digno de desatar los zapatos. Si Juan el Bautista dijo esto, también nosotros deberíamos decir esto. Nuestra respuesta es simplemente sí o no o no. Cuando le dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando y pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. En el, en el escenario de Jesús, en ese tiempo, quizás nosotros nos alertamos a ver algo así, pero esto es algo normal en el tiempo de Jesús. Y él, si bien simplemente tenía que tener varios trabajos, él simplemente se iba de la granja a la cocina, de hacer algo de la agricultura, y después que termina de hacerlo, él le dice, siéntate a la mesa, sino que le dice, no, parte del trabajo es también es preparar la comida. Y la respuesta es no. Y le dice, no le dirá más bien, prepárame algo para cenar, o vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido o bebido después de comer. Y esa respuesta es sí. Ahora tiene que ir del trabajo afuera al trabajo de adentro. Y la última pregunta, ¿acaso, en el verso 9, acaso le da gracia al siervo porque hizo lo que hizo? No, porque simplemente hizo su trabajo. No tenía que recibir ningún tipo de reconocimiento especial o alabanza. Tú no te da un trofeo por ir a trabajar el martes. En el verso 10, él nos da un principio y le dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que es ordenado, decid, siervos inútiles somos. No hay medalla en un lunes, no hay trofeo en el martes. Simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué Jesús dice una historia así? Esta historia mata lo que es el orgullo nuestro. Y vamos, cuando vemos que los discípulos hacen cosas sorprendentes por su fe, pero lo que tenemos que tener, todos simplemente lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. Nosotros le debemos todos a Jesús, somos siervos inútiles. Y el honor es simplemente a Jesús solamente, que nosotros tenemos el gran privilegio de servirle a Él. Nosotros vamos al Señor todo el día en la mañana en oración y le decimos, aquí estoy, Señor, reportándome para los deberes. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy listo para hacerlo. Y eso es, Él llama a sus discípulos que tengan un corazón listo para servir. Jesús no le está diciendo algo que Él no estaba dispuesto a hacer, sino que Él mismo le dio el ejemplo de lo que Él vino y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió en nuestro lugar. Esta es una imagen diferente de éxito como vemos en el mundo. En el mundo vemos que es dominar y tener muchas cosas y ser reconocido. Y la visión de aquí de Jesús es una visión de servicio, de siervo. El honor está en el servicio. Simplemente no podemos no podemos aplastar esta parábola más de lo que dice. Porque más adelante eso le dice, bien hecho, siervo, bueno, fiel, después de haber preparado el servicio fiel. Así que ese disfruta ver a su siervo trabajar. Así que esta parábola no está hablando aquí de lo que nosotros hacemos en Cristo, sino que está resaltando la función como servicio, de que tenemos que tener un corazón humilde delante de Dios. Y es un contraste de los fariseos, como dice en Lucas 18, de que yo hice esto y aquello por ti, de que ellos iban simplemente, enseñaban su justicia delante de la persona. Eso es una postura totalmente diferente que Jesús está llevando a sus discípulos. Así que se nos recuerda aquí de que no podemos simplemente llenarnos de orgullo delante de Dios o delante de los demás, porque simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer. Y tampoco podemos poner a Dios en una deuda por servirle a Él, pensando de que todos nuestros problemas ahora se van a ir, de que ahora Él nos debe porque nosotros estamos sirviendo. No, nosotros le debemos a Él todo. Hemos sido recordados aquí que nosotros le pertenecemos a nuestro Maestro. Hemos sido comprados por un precio, así que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Así que aquellos que han recibido la gracia de Cristo Jesús es un gran privilegio que le pueda servir a Dios. Es un gran gozo. Y tenemos la gracia para poder servirle, como dice también Pablo en 1 Corintios 15:10. Yo trabajé más que todos ellos, pero no fui yo, sino que fue la gracia de Dios en mí.
Así que vamos a ver unas cuantas algo básico para el discipulado. ¿Qué es lo que quiere que ellos sepan? beware of temptation. Ellos sepan de que hay tentaciones y de que no lleven a otra persona al pecado. He wants them to Él quiere que ellos puedan reprender el pecado cuando está pecando y que se arrepiente. Y cuando se arrepiente, que lo puedan perdonar. Y que tenga una fe que pueda tan sorprendente, que pueda hacer cosas sorprendentes en este mundo. Y por último, servir a Dios porque ese es nuestro alegre deber. Y un día tú y yo, que somos siervos inútiles, vamos a ser llevados de este mundo de la tentación y el pecado. Y nosotros, los que hemos sido perdonados, vamos a ver la fe de mostaza que hemos tenido, que nos ha dado una nueva creación. No más pecado, no más sufrimiento, no más muerte. Y nos vamos a postrar delante de aquel que es digno, con todos los santos, y cantarle la canción, tú que eres digno de abrir el sello y abrir el rollo, porque tú que fuiste inmolado para traer un pueblo de Dios de toda lengua y toda nación, y nos hiciste un reino de sacerdotes para Dios, y deberías reinar para siempre. Y ahí estamos yendo. Es así que es un gran gozo poder tomar su palabra y ponerlo en práctica y reconocer que tenemos el poder para hacerlo. Cuando tú lees esto, tú dices, mira, en realidad necesito ayuda. Y como creyente tú tienes ayuda. Como creyente tú tienes el Espíritu Santo ayudándote a perdonar el pecado, a dejarte de pecado y poder perdonar a otra persona, a aumentar la fe y servir a Cristo. Así que damos gracias a Dios por la vida que tenemos ahora y la vida que tenemos de promesa.